Muy buenos días, estamos en la tutoría del módulo 3 de lenguajes e identidades del 20 de mayo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, profe, Bien, gracias. Bueno, quería tomar unos minutitos del inicio de esta clase para ver cómo vienen con todo el recorrido hasta acá. Estamos en semana 10. Entonces un poco al principio les quería preguntar cómo vienen de estas primeras 9 semanas, sin contar la de hoy. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Bien, profe, bien. Genial. yo, profe, Genial. Nosotros venía bien les... hasta hace 2 semanas, que ¿Qué la pasó? verdad es que entro a la tutoría, pero para escuchar y el fin de semana me tengo que poner al día con todo. Está bien. Y esta idea de después de la tutoría tomarte un ratito más, porque me parece que eso también a veces está bueno. Lo Em, que pasa es que yo estoy ahora trabajando, no Ujú, me puedo conectar a la de inglés, por ejemplo, porque justo tengo recreo a esa hora. Y después genial. de la tutoría a las 12 hasta las 2 hay otro recreo y la biblioteca se llena de chicos, entonces Claro. no puedo hacerlo. Bueno, un poco el oficio de estudiantes es eso, ¿no? También ir organizándose, cada uno con sus tiempos, con su propia vida, cada uno sabe. Algunos son más de la noche, otros son más de la mañana, más del fin de semana. Pero un poco la recomendación que tenemos es traten de organizar sus agendas. Nuestra cursada no está muy cargada si uno la va haciendo semana a semana. Cuando se te juntan 4 semanas, bueno, ahí tal vez Es sí complicado. se hace un poquito más complicado. Por eso, dedicarle en la semana, más allá de este horario de la tutoría, un ratito más, que es una horita más, no creo que sea más de una hora, eh, que donde ustedes puedan repasar un poco lo que vimos en la semana y hacer esa actividad. Esa es un poco la recomendación. No sé si a los demás les está pasando algo parecido de lo que comenta la compañera. Sí, hay varios que están atrasados. Yo lo que creo es que también pasa que por ahí les da como ansiedad querer hacer la tarea y si no leen el recorrido o no leen la novela, no la pueden hacer. Entonces, mi consejo es que se tomen, ahora desde la semana 8 hasta esta, lo más importante es la novela, porque es como lo primero, y después van a venir los cuentos, que por ahí se leen más rápido, pero que también implica lectura, que ya no es mirar un fragmento, ¿no? Entonces, eso lleva un tiempo cronológico, que es algo que también tenemos que aprender como estudiantes, que la lectura lleva un tiempo. La literaria y la otra, la de los recorridos, también lleva un tiempo. Entonces, mi consejo si están atrasados es que empiecen como en la semana 8 por leer lo que se les pide. O sea, después si pueden ir a ver si se enganchan y después si pueden avanzar más rápido, mejor, porque así se van poniendo al día. Yo me Pero bueno, imprimí y sí, lo estoy leyendo. Eso sí estoy bien. haciendo. Bárbaro. Sí, eso es lo principal, porque después los foros son simples, son preguntas de si van entendiendo el argumento, qué les pasó a ustedes, no es que hay grandes preguntas así muy elaboradas. Entonces, la idea es que puedan disfrutar la experiencia de leer una novela, más allá de que eso también es parte de la cursada y de lo evaluatorio, digamos, en algún momento, que puedan tener esa experiencia porque es parte de este módulo, ¿no? El tema de leer una cosa más extensa también, que tampoco elegimos algo súper extenso. Fue como muy pensado a ver qué se les podía dar, cómo estaba escrito, porque hay novelas muy clásicas que cuando las revisamos con Bren, tenían un lenguaje porque eran traducidas, ¿viste? Novelas muy clásicas, quiero decir que por ahí eran de ciencia ficción y que hay películas y que una por ahí le suenan, pero cuando vamos a leer el texto eran muy densos, entonces dijimos, acá perdemos todos los estudiantes. Entonces elegimos algo que si bien les puede resultar súper ajeno, que no están familiarizados, no me van a decir que no se entiende cómo está escrito, porque yo creo que sí se entiende. Después si se enganchan más o menos es un tema gusto y de hábito, digamos, ¿no? También de costumbre. Pero bueno, eso también como un consejo, ¿no? Porque después los foros se responden sencillo. Yo ya vi que hubo varios esta semana, después les voy a contestar, pero estuve viendo, porque me llega el aviso por mail,
que hubo varias nuevas intervenciones, porque venía un poquito quieto eso. Así que bueno, por ese lado, bárbaro. Y después voy a decir algunas cosas de la actividad del muro, porque quería como corregir algunos desacuerdos o como por ahí malos entendidos. ¿Querés No que sé si... vayamos a eso? ¿Eso es de la semana pasada? ¿Querés arrancar por ahí, Mari? Sí, creo que es de la semana pasada. Bueno, Bueno, entonces, antes hago una breve cuestión que es, estamos en el eje 3, que es espejos y ventanas, y a partir de la semana 8, este eje comprende, digamos, 14 semanas, ¿no? De la 8 a la 14. Y en el 8 empezamos con la lectura de una novela, entonces la semana 8 solo está dedicado a eso para no abrumarlo, seguir de a poco, y la semana ya 9 empieza a haber actividades sobre la novela y sobre alguna otra cuestión más, y también la lectura de la novela. Esto finaliza en la semana 10, si mal no recuerdo, pero voy a chequear. Ahora estamos en la semana 10, ¿no, Bren? sí. Bueno, todavía en la semana 11 hay club de lectura. Creo que ahí ya se termina la lectura de la novela. O sea, tienen tiempo hasta la semana 11 para terminarla, digamos, ¿no? Eso es como una administración. Ya en la semana 12 empezamos con cuentos. Eso por un lado. Y de la semana 9, que está el marco narrativo y la narración, había una actividad que era el Padlet. No sé si se acuerdan o si lo vieron. Hay varios que ahí intervinieron. Entonces me gustaría revisar con ustedes esto. ¿Vos le compartiste, Bren? Pues yo estoy mirando el No, mío. si Ah, querés compartir vos. dale. Este, ahí comparto. Bueno, como en toda narración, ¿no? Vieron que nosotros siempre tratamos de poder que ustedes vayan incorporando algunas nociones básicas de los géneros literarios, de los géneros narrativos y de los lenguajes artísticos en general, no solo de lo literario. Ahora porque justo estamos en esta cuestión, pero también vimos como esto, los lenguajes que utiliza el cine, ¿no? Las artes visuales, etcétera. Entonces siempre estamos tratando de ver cosas puntuales, no solo leer y comprender, sino también ir un poquito más allá. Y algo muy importante que tiene la narración, tanto de los cuentos como de la novela, en este caso lo trabajamos con la novela, es la idea del marco narrativo. En algunas novelas esto es muy clarísimo y en otras no tanto, y hay que como medio reconstruirlo, medio mirar. ¿Qué es el marco narrativo? Habíamos dicho que es un poco la disposición de presentar cómo la novela, en este caso la novela, los cuentos también presentan un marco narrativo, esto es, que suceden en un tiempo, en un lugar y con determinados personajes que son los que intervienen en el conflicto, los que llevan adelante lo que se dice la acción de la novela, ¿no? Porque si no sería toda una mera descripción si no hubiera personajes que hacen cosas. Entonces, ese tiempo, ese lugar y esos personajes a veces están más marcados, más delineados y a veces menos. A veces el tiempo puede ser, decíamos, decir que ocurre en otoño o que ocurre en 1984, ¿no? Como desde lo más específico, una fecha, un tiempo, a una tarde, ¿no? Todo en una tarde. Pero el tiempo donde transcurren los hechos, ¿sí? Esto es lo importante, donde transcurren los acontecimientos. El lugar es también dónde transcurren, en qué tiempo y en qué lugar. Están bastante juntitos tiempo y lugar. Bueno, transcurren en el presente, transcurren en un pasado conocido, transcurren en un futuro desconocido. ¿Dónde transcurren los hechos? ¿Qué palabras del texto me hacen pensar en esa información, me dan esa información? Y después los personajes, quiénes son, ¿no? Cómo aparecen, qué cuestiones están. Entonces ustedes lo que tenían que poner acá eran citas de la novela donde se pudiera dar cuenta de esto, sin ánimos de señalar quién hizo bien y quién hizo mal, porque es una tarea medio difícil las que les mandamos, no importa eso, lo importante es que la hagan y nadie va a tener, digamos, menos más, no, o sea, no va a haber una nota por eso, digamos, eso ya lo saben. Entonces simplemente es que entiendan y que entonces voy a corregir algunas cuestiones que me parece que son elementales para que sepan después cuando van al coloquio
decirlo bien, ¿no? Entonces, esta cita de Nuri, por ejemplo, de voy a hacer cualquier cosa que no tenga que ver con el pasado, yo les pregunto, ¿da cuenta del tiempo en donde ocurren los hechos? ¿Alcanza? ¿Me doy cuenta? O la de Dora, que dice, 12 años tenía yo y un mundo entero. Del tiempo donde están ocurriendo los acontecimientos en este momento. ¿Estas citas dan cuenta de eso? No, Bien. Entonces, ahí tenemos que pensar qué otro pasaje de la novela sí me puede dar una idea del tiempo. ¿Sí? Creo que en esta misma semana teníamos algunas ya puestas en, esperen que voy a, ay, este coso me molesta, en las vivencias, había algunos fragmentos que podía llegar a ser, ¿no? Miren, este es el momento del día que hay que guardarse, ¿no? Acá sí está hablando del momento donde ocurren los hechos, o capaz no tan claro, porque habla de un presente, ¿no? Como salimos a la calle. Pero pensemos otro, les voy a buscar otro, a ver. Ay, esperen que quiero volver al muro. Ahí, a ver si lo tengo marcado en el texto. Mientras vos buscás, Mari, meto Sí, un vos bocado podés, con algo que me sí, parece obvio. interesante de lo que dijo Mari respecto a las tareas en general. No pasa nada si se equivocan. O sea, es el lugar para equivocarse, estamos aprendiendo, entonces si uno hace una tarea que la respuesta no es la correcta, porque por ejemplo esa cita no da cuenta del tiempo, buenísimo, porque es el lugar donde uno aprende, porque ahí la Exacto. profe les va a poder decir, no, esta cita no da cuenta, ¿no? Lo que pasa es que si ustedes no completan las tareas, no nos dan también la oportunidad a nosotras de poder contestarles, no importa si está bien o no, lo importante es Sí, hacerlas y me aprender parece el proceso. me parece mejor corregirlo así acá en grupo y Sí. que quede la corrección hecha así que ponerles algo específico. Encontré un ejemplo Ahí va. que si quieren después lo puedo agregar yo, que dice, mis pasos repiten en estoy en la página 18, mis pasos repiten en un compás perfecto el ritmo constante de la música, fumo, cierro un instante los ojos. Una feria hace años, 20 tal vez, antes del arroyo, antes del monocultivo estricto, ¿no? Entonces ahí ya está dando una pista ese texto de dónde están ubicados, ¿no? Ella está recordando algo del pasado, ¿no? Pero no es lo mismo que la frase esta de voy a hacer algo que no tenga que ver con el pasado, porque dice antes del monocultivo 20 años atrás, o sea que se entiende que ellos están en un mundo 20 años después, y después de un hito que parece que sucedió, que es el del monocultivo que arrasó como con la tierra fértil, ¿no? Donde como hay algo del sistema productivo que se arruinó, ¿no? Que hizo que la economía y que no da muchos detalles, uno puede suponer, ¿no? Pero que plantea esto, ¿no? Que la economía se arruinó, que la tierra se arruinó, o que se amplió básicamente la brecha entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Porque después ahí también se ve que hay como una puja ahí de poderes y demás. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser en la página 19. Dice en un momento, más allá de la estación, está describiendo acá, ¿no? Pero esto habla del tiempo también donde está inserto los hechos. Casas destruidas y abandonadas de lo que en otra época fue un barrio en una localidad populosa, ¿no? Dice, ahora, antes era un barrio populoso, ahora son casas destruidas. Las calles de concreto se transformaron en un amontonamiento de de piedras, pozos y tierra. Apenas se puede distinguir algunas veredas y un plátano medio torcido que se mantiene en pie como si fuera el último árbol sobre la tierra. Y aparte, fíjense todo el tiempo cómo estos resuenan el título, ¿no? El último árbol, como si fuera el último árbol, no es que no hay ningún árbol, pero ya nos está dando un panorama de que ese lugar, o sea, esto es tiempo y también es lugar, ¿no? ¿Cómo es el lugar? Son las dos cosas. Podríamos ponerla en las dos columnas, y está bien, porque muchas veces el tiempo y el lugar están juntos. Entonces, que se mantiene en pie como si fuera el último árbol sobre la tierra, recostado contra ella,
con una rama casi tocando un pedazo de concreto que se eleva por sobre los demás. Y después dice, ¿no? Mientras contemplo el presente desdichado de las cosas, el arroyo fluye, lento, denso. Bueno, está describiendo ese lugar. Entonces esto también vale para el lugar, eso que sigue después, ¿no? Como ejemplos de la tarea. Em, Después con personajes es más fácil, porque pusieron diálogos, o toca a Emma, le acaricia el brazo hasta llegar a los dedos. Esto está bien, porque habla de los personajes, ¿no? Perú dice tal cosa, Emma hace tal cosa, el abuelo pide tal otra. Entonces ahí ya la aparición de los personajes haciendo acciones da cuenta de los personajes que hay. ¿Sí? ¿Quedó más claro esto? Sí, profe. Bien, buenísimo. Tal vez es Bueno, una novela justamente donde esto no está tan claro y se va como develando, entonces tal vez hay otra novela donde dice, la acción transcurre en 1983, bueno, eso es más fácil, ¿no? sí, sí, en general igual las novelas no hacen No eso. hacen eso. No, en No. general buscan, hasta incluso la novela más, como que más fluye la lectura, igual tienen algo ahí de ir de a poquito develando. Hoy estamos acá, ¿no? La araña, Sí, Bren. en La Bien, Araña. Bueno, bienvenidos entonces a la semana 10. Vieron que siempre tenemos ahí como una imagen pregnante que nos da la bienvenida a la semana y en esta semana elegimos esta enorme, gigantesca, ¿qué es? Que ya lo dijo María, araña. Si tuviéramos que decir qué tipo de obra de arte es, ¿qué dirían? ¿Qué? Abstracto. Pero ¿a qué disciplina pertenece? Vieron que está la fotografía, el cine, la pintura. No sé si contaría como escultura. Sí, Claro. excelente. Es una gigante escultura. Dentro de Por lo que son las llamadas sí. artes plásticas, el nombre artes plásticas engloba varias, ¿sí? Dentro de las artes plásticas está la pintura, está esta que es la escultura, está el grabado, el dibujo, ¿sí? Todas las que utilizan algún tipo de material que se pueda tocar, está dentro de las artes plásticas. Y en este caso presentamos una nueva que es la escultura. ¿Qué es la diferencia de la pintura? ¿Cuál es la diferencia entre pintura y escultura? Y que está en 3D, tipo la podés ver desde distintos ángulos. Excelente. Eso de 3D es como que agrega, aporta una nueva dimensión. Vieron que en la pintura tenemos altura, no, ancho y alto. Y acá aparece el volumen, por eso el 3D. Aparece el volumen y aparece como otra manera de recorrerla. Porque una pintura uno se para de frente y la mira. En cambio, miren esta escultura que está ahí ubicada, uno la puede recorrer, ¿no? La puede recorrer y ver desde todos los puntos de vista posible en 360 esta escultura que es enorme, mide como casi 9 metros. A ver, bájame un poquito, Mari, si podés, perdón. sí, perdón. ¿Ven? Y el nombre es Mamá. A ver, si no, si querés, yo Porque está muy comparto la grande pantalla. mi pantalla, no sé cómo Sí, hacer para... Está gigante, está divina porque se ve re bien, pero ¿querés poner la voz? sí, me resulta más cómodo, Dale. perdón. Ahí va. Entonces, compartir pantalla, mamán, compartir. Ahí está. Bueno, el nombre es Mamá, Mamán, de esta artista y la hizo en 1999. Y la traducción significa entonces que se llama Mamá. ¿Por qué se llama Mamá? ¿Qué piensan? ¿Qué les transmite ver una araña gigante de 9 metros de altura que se llama Mamá? ¿Por qué Mamá? Martín dice que le daría miedo encontrarla de noche. Sí, ¿a quién no? ¿A quién no? Miren lo que son No estas sé, la patas. verdad no sé por qué se llama así. Bueno, hay algo ahí muy interesante desde lo simbólico que juega entre esta figura de la araña gigante, que si uno se para acá abajo es un chiquitín, con este nombre. Vamos a analizarlo un poquito. Mamá se llama en francés, pero en realidad es mamá.
y es el nombre que recibe esta hermosa escultura, es de bronce, acero y mármol, ¿sí? Y pesa 22 toneladas, es enorme, pesa un montón. Es un tema que le interesó mucho las arañas a este artista desde 1940 que viene trabajando con arañas. Y un poco la lectura de por qué le puso este nombre, primero que tiene que ver con un homenaje a su propia madre, porque era tejedora, pero también desde lo simbólico esta idea de la madre capaz de tejer la tela de los afectos, ¿no? Y al mismo tiempo la madre protectora, pero también eh, que representa que también los puede atrapar, ¿no? Te protege, pero te sobreprotege, ¿no? La madre protectora, pero la madre depredadora. Es un poco esta doble cara de lo que podría ser una madre araña como símbolo de todas las madres, ¿no? De esa doble cara que se le puede pensar a la maternidad. ¿Y por qué elegimos la araña para este eje, ¿no? Para esto que estamos analizando? ¿Qué les parece? ¿Cómo se vincula la araña con el tema de la ciencia ficción? ¿Hay algún vínculo, no? ¿Por qué la pusimos? ¿Qué les parece? Para hacer un homenaje. ¿A quién? A las madres. Claro, pero además, vieron que nosotros siempre pensamos imágenes para presentar tal vez una nueva disciplina, como en este caso es la escultura, pero que están relacionadas con la temática de la semana. No es una elección caprichosa. Y un poco pusimos acá la araña porque en la ciencia ficción empiezan a aparecer este tipo de criaturas, ¿no? No sé si vieron películas de ciencia ficción, no sé si vieron Alien, pero bueno, todo lo que tiene que ver el universo de la ciencia ficción empiezan a aparecer estas criaturas vinculadas con los miedos, con las fobias, a gran escala, porque se acuerdan que estamos en el eje de espejos y ventanas, ¿no? Donde aparece también el universo de lo posible, de los mundos posibles y de la imaginación. En la vida real nunca vamos a ver una araña de este tamaño, por suerte. Pero el arte nos presenta, ¿no? Tal vez nuestros miedos más profundos, a ver qué nos pasa cuando pasamos por abajo de esa araña gigante. Que sabemos que estamos a salvo, ¿no? Porque es una escultura de bronce, pero sin embargo representa no solamente esto que tiene que ver con lo de la madre, que lo podemos pensar por la propuesta del título que le pone el artista, sino también por, bueno, poner al humano en otra dimensión, tal vez más chiquitita, frente a una araña gigante. ¿Sí? Y con esto juega mucho la ciencia ficción. Las arañas gigantes es un tema recurrente dentro de la ciencia ficción para representar el peligro, la amenaza, lo desconocido. Y ya digo, no solamente las arañas, son las criaturas gigantes que aparecen, ¿no? Los monstruos, los aliens. Es algo muy propio de la ciencia ficción que juega con tal vez mundos posibles donde los monstruos o las criaturas atacan a los humanos, ¿no? Invaden el planeta. eh, es algo que también está como presente. Tal vez no en la novela que estamos trabajando, pero sí en el mundo de la ciencia ficción. Y es algo interesante. Hay muchos fanáticos de este género, ¿no? Que les encantan este tipo de novelas o películas, o de imaginar qué pasaría si nos atacan los alienígenas, ¿no? Con muchísimas versiones de cómo pueden ser la representación de esos seres. Y es un poco también jugar desde el arte a enfrentar aquellos miedos, ¿no? Aquellas figuras, eh, a veces también vinculado con el mundo del terror, donde está quizás, no sé si vieron alguna vez algún fragmento de Nosferatu, ¿no? Que es un vampiro muy terrorífico del cine clásico, que después aparece en un montón de películas de diferentes maneras, o Drácula, ¿no? Son estas criaturas vinculadas quizás con la monstruosidad, que también el arte, cuando pensamos en la función del arte, bueno, también es ponernos también a prueba de qué nos pasa, ¿no? Frente a estas criaturas.
Así que un poco esa era la idea de presentarles primero la escultura, para que pensemos que la escultura también es una disciplina artística que no habíamos analizado, que juega con el volumen, con los materiales, con esto de recorrer y qué me pasa con esa figura, y vincularlo con la ciencia ficción. ¿Qué opinan de este tema? ¿Les suena lo que les digo? ¿Vieron alguna película de este tema? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Le da miedo? Vi muchas películas así. Lo que iba a decir es que por ahí me daba como que en la ciencia ficción se usa un poco y se juega con la aracnofobia, por ahí. Y me gusta mucho. Vi una serie, terminé de ver justo una serie que me recomendó mi nieto, que era de zombies. Había The 11 Walk- temporadas y la verdad The que me Walking encantó. Dead. Y me enamoré del personaje malo que No la tenía vi como yo. un bat de béisbol con Ay, me todas unas... encanta él, es hermoso aparte. Ay, sí, Negan. Sí, no, lo amé, amé el personaje y bueno, terminé las 11 temporadas y fue una recomendación de mi hijo. Me gusta ese género de ciencia ficción, me encanta. Bueno, es un gran ejemplo, ¿no? La de Walking Dead o de todo lo que son los muertos vivos o los zombies. También tiene. Bueno, acá Martín dice que se acuerda, le hace acordar a la araña de Stranger Things. Em, bueno, Stranger Things es un caso también, ¿no? De una de un género, es interesante porque también recupera un poco ciencia ficción, em, fantástico, ¿no? Juega ahí un poco con algunos géneros mezclados y que también, no sé si conoces, Martín, el nacimiento de esa serie, que la primera temporada surge con una estética muy de un retorno a las películas de ese género, pero de los años 80, ¿no? Por eso está ambientada en esa época. Sí, Ujú. Y bueno, fue un éxito, porque es claramente la generación que vio esas películas en el 80, Como nosotras, porque por Marí. ahí nosotras, que, porque son del 80, nosotros en el 80 éramos chicas muy pequeñas, yo nací para ese entonces, pasado los 80 apenas, apenas, pero bueno, la habremos visto en los 90, ¿no? Pero en los 80 y tantos, 90, pero obviamente es nuestra época, nuestra generación. Em, Así que bueno, bien, vamos a hablar de eso y de este género de la ciencia ficción. Vamos a seguir, ya estamos hablando con la escultura. Y bueno, yo ya se los anticipé, pero no sé si a ustedes lo ven o les queda claro qué pasa en esta novela, ¿no? Porque bueno, ahí vamos a tocar. La de Walking Dead, quiero decir dos cosas de Stranger Things y Walking Dead son dos buenos ejemplos de cómo también hay retornos, ¿no? En el arte y la literatura, cómo se retorna porque el zombie de Walking Dead es un clásico del cine, ¿no? De los 80. Es un gran personaje de la ciencia ficción, si uno se quiere, el muerto vivo, ¿no? Las famosas películas Los muertos vivos, que son ya películas de culto a esta altura. Ujú. Bueno, son como también el arte y el cine retorna para reelaborar, ¿no? Y seguir produciendo y haciendo ciertas cuestiones. Por un lado eso, la figura del zombie, ¿no? Como una gran figura que es típica de este género. Y en Stranger Things también la figura del alienígena o de lo arácnido, de las deformaciones, ¿no? De estos seres que son de otro mundo, ¿no? Básicamente, los mundos posibles, un poco Sí, también trata de eso. perdón, y también pasa algo que va de la mano con las posibilidades que da la tecnología hoy. Estamos acostumbrados a ver efectos especiales muy realistas, ¿no? Cada vez mejores, pero bueno, esto no siempre fue así. ¿No? Como, ¿se acuerdan? Claro, Venimos de Méliès cuando el viaje a la luna, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa que vimos, esa película en 1902, hasta el día de hoy, bueno, los avances tecnológicos fueron muchos. En los años 80, las películas que se hacían de ciencia ficción, y bueno, se hacían como se podían, con los elementos que había en ese momento. Hoy tal vez nos causan gracia, porque había como mucho muñeco, ¿no? Mucho hilito que se veía, quiero decir, no estaba el desarrollo tecnológico que hay hoy, que realmente esta araña uno la puede ver en una película como viva, que se mueve y uno se lo cree, porque es exactamente, es perfecto, ¿no? Como el logro tecnológico que tenemos hoy con el cine digital.
Pero bueno, no siempre fue así. Sin embargo, existió la ciencia ficción y el ser humano siempre intentó reflejar estos mundos, pero justo ahora estamos en un momento donde la tecnología alcanzó un poco esos sueños que uno tiene y de representación, y cada vez pareciera ser que va a ser cada vez más realista. Vieron que el cine fue dando como un paso hacia ahí, sobre todo el cine de género que usa efectos especiales. Hay mucho Tal cual. desarrollo que es de hace unos años. ¿Sí? El cine existe de 1900 y esta tecnología, bueno, es de los últimos 30 años, como para hacer un recorte. No siempre el cine contó con esas herramientas. Y también el entrenado, el ojo del espectador se va entrenando, va siendo cada vez más exigente y ya no se banca, ¿no? Un efecto especial que no se lo cree. ¿No? Cada vez somos más exigentes. ¿Por qué? Porque fue avanzando la tecnología de la mano del arte. Pero bueno, un poco hacer ese apartado como de que no siempre fue así, la ciencia ficción se varió de lo que podía, de las herramientas que tenía, más rudimentarias, como para poder hacer, representar estas ideas que en principio son mentales y que después se pasan al mundo del arte. Claro. Así que bueno, seguimos. Sí. Bueno, acá tenemos un fragmento, ¿no? Vamos a empezar con este fragmento y a partir de eso seguimos. Dice, la tierra blanda, húmeda, el barro acumulado en los bordes de la huerta que nunca crece. Paso junto al falcón, camino alrededor del pequeño perímetro que tengo demarcado. Sobre uno de los costados, así tocando el límite contra los arbustos que dividen nuestra casa del terreno baldío del fondo, veo un brote, pequeño, verde, hermoso. Me arrodillo sobre esta tierra que parece un colchón de goma espuma desgastado por los años. El brote salió en la parte de los tomates. Entonces, las preguntas que podemos empezar a hacernos es, ¿por qué no crece nada en la tierra? ¿No? ¿Cuáles son las causas? ¿Y qué les parece que puede significar este crecimiento del brote en relación con la novela? ¿Qué opinan? El brote significa fe, fe en que puede mejorar la situación. Bien, sí, como una pequeña esperanza, ¿no? ¿Qué más? ¿Y por qué no crece nada? ¿Entendieron eso? Yo ya di bastantes comentarios al respecto, creo que ya lo dije, pero bueno, siempre viene bien reforzar. O- Parece, lo que dice el texto, por lo que dice el texto, parecería como una tierra inundada, la tierra blanda, húmeda, el barro acumulado, como una inundación. Ujú, exacto, de hecho lo dice el texto, ¿no? No sé si todavía llegaron a esa parte, pero dice en un momento, creo que fue en un momento, la narradora recuerda algo y dice, creo que fue después de las inundaciones o algo así. Inundaciones causadas por qué, también lo dije, ¿eh? Por el monocultivo. Exacto, sí. Fíjense en la página 73, dice en un momento, estamos luego de cabalgar varios minutos en pleno campo. No recuerdo haberme alejado tanto en todos los años que llevamos acá. No recordaba el campo, al menos no así, con tanto arbusto alto, pastizales apenas recortados por pequeñas lagunas que quedan como recordatorios de las grandes inundaciones. Sin animales ni soja a la vista. Entonces, ese monocultivo era de soja, ¿no? Aparte, en el otro lugar donde se nombra el monocultivo dice restricto, ¿no? Como estricto, como no se puede cultivar otra cosa. Por eso es monocultivo. Entonces, como una especie de crítica ambiental, ¿no? Podemos pensar a un sistema de producción o de trabajo de la tierra que fracasa, ¿no? Y que genera un desastre natural, ¿no? ¿Me siguen? Ujú.
¿Es una Sí, novela profe. Sí, de qué profe, género? sí. Bien, gracias por contestar, así no me siento sola. No, Este, ¿les parece que volvamos a entrar? Porque se va a cortar, ¿no? Queda un sí, minuto. dale. Bueno, así ya, porque Genial, si yo arranco, vieron, y después me olvido. genial, profe. Volvemos. Dale.